La palabra del Señor entonces la tenemos en Génesis 11, del 1 al 9. Un pasaje muy conocido es la Torre de Babel. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra vecinal y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra del Señor hoy nos lleva al principio de los tiempos, cuando todos hablaban una sola lengua y unas mismas palabras. Así era, cuando el Señor creó al hombre. Acá ya había sido el diluvio. Estos son todos descendientes de Noé, y ellos hablaban todos una lengua. Y acá dice que se encontraron en la llanura de Sinar. La palabra también me dice que Nimrod fue vigoroso, fue un hombre poderoso, y que él fue el que fundó esta Babel. Entonces, este hombre, los más poderosos mandaban a los más débiles, y tenían que hacer lo que decían los más poderosos. Como en toda ocasión, acá también en estos tiempos también es lo mismo. Los que tienen más poder llevan a los que tienen menos poder y tratan de que todos hagan una misma cosa, hagan lo que ellos dicen. Y este hombre llevó a esta ciudad lejos de los mandamientos de Dios. Ellos se olvidaron en sus corazones de que Dios les había creado. Se olvidaron el motivo del arco de Jehová en los cielos, porque el Señor plantó ese arco iris que nosotros conocemos después que destruyó al hombre, ¿cierto?, por las aguas, y prometió que nunca más lo iba a destruir por las aguas. Pero ellos ya su corazón se olvidaron de todas estas cosas y se alejaron de Dios. Y ellos querían construir esto, edificar una ciudad y una torre y llegar hasta el cielo con ella. Sabemos que es imposible que pudieran llegar con una torre hasta el cielo, porque estamos cubiertos por la atmósfera, y mientras más alto nosotros se nos pone más difícil, porque la tierra nos atrae, ¿cierto? Pero no era porque fueran a construir esto, sino el Señor vino a parar porque el deseo de su corazón era engrandecerse, era hacer su nombre acá en la tierra. Ellos querían ser ellos los que mandan, ser ellos los dioses, ser ellos los que dominaban la tierra. Entonces, al Señor le es abominación la altivez del hombre. Al Señor no le gusta la altivez del hombre, pero el hombre es dado a estas cosas. Muchas veces nos gusta que nos den las gracias o que nos pongan en alto cuando hacemos algo bueno, y que nos reconozcan, sí, es bueno,
pero amar el reconocimiento no lo es. Nosotros no podemos amar el reconocimiento y querer estar que nos pongan siempre ahí adelante y nos estén nombrando y nos estén sacando, mostrando como ejemplo para los demás. Amar esas cosas no está bien. Nosotros debemos dar siempre la gloria a nuestro Dios. Siempre la gloria debe ser para Dios. Hay muchos hombres en la Biblia que su pecado fue enaltecerse. Vemos al rey Nabucodonosor cuando se enalteció de todo lo que tenía y fue rebajado como un animal a comer pasto. Entonces a Dios no le gusta que el hombre se enaltezca. El Señor nos enseñó a ser humildes, mansos y humildes como él era. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Eso debe ser nuestra meta y dar toda honra, toda gloria al Señor. Y la humildad no es el antónimo de riqueza, porque a veces pensamos una persona humilde o una persona rica. No, una persona pobre también puede que le falte esa humildad, puede ser orgulloso, puede ser una persona soberbia y no tener nada, porque su corazón está ensoberbecido y el Señor no quiere estas cosas, no le gustan estas cosas. El Señor puede bendecirnos grandemente, pero Él quiere que seamos humildes. ¿Y cuál es esa humildad? La humildad es reconocer que sin Él no somos nada. Sin Dios nosotros no somos nada. Tenemos una total dependencia de Dios. Acá en la Torre de Babel dice que le pusieron este nombre porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel es confusión. Y confusión es equivocación, es error, es alboroto. Y también la palabra me dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Entonces también acá nosotros podemos ver que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y el Señor acá inventó muchos lenguajes. El chino, el inglés, el francés, el español, todos los lenguajes. El Señor los puso en la boca de todos estos hombres para que ellos no pudieran entenderse entre sí porque desagradaron a Dios. Muchos lenguajes. De ahí el origen de las naciones. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, porque no buscaron a Dios, su creador. Y esta maldición de los hombres que para que no se pudieran unir, no se pudieran comunicar, el Señor los envió a todos, los dividió a distintas partes, ¿cierto? Se dividieron a través de la tierra, pero el Señor dejó una luz, que fue el pueblo de Israel. Él eligió un pueblo para ser su Dios, para no abandonarlo, no porque fuera Israel el mejor, no, sino porque Él tuvo misericordia de este pueblo y eligió a Abraham. Eligió a Abraham. Y su palabra me dice que la promesa era que en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. Y esto se cumple cuando el Señor manda a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros, para reconciliar a todo el mundo con Dios. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. No vino a condenar al mundo, me dice la palabra. Porque solo nos condenamos. Los que no creen en el Señor estaban ya condenados. El Señor vino a dar salvación. A dar salvación, a perdonar, a unificar al mundo para servir a Dios. Ahora tenemos todos distintas lenguas. Y el Señor, cuando murió por nosotros, el Señor le dio autoridad sobre todo. Y nos dio a nosotros el Espíritu Santo en el Pentecostés. Bajaron lenguas de fuego y se ganaron sobre las personas y estas empezaron a hablar las lenguas de la gente que habían llegado a ese lugar, diferentes lenguajes. Todos escuchaban sus lenguas hablando ahí. Y decían, ¿cómo? Es porque Dios da las lenguas. Dios es el que creó las lenguas. ¿Y esto para qué? Porque ahora nosotros tenemos que hablar en una sola lengua.
en una lengua que es la lengua del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. En ese lenguaje debemos nosotros ahora hablar al mundo para unificarles, para servir solamente a nuestro Dios. Es la palabra, esta palabra que nosotros debemos mirar con autoridad. Debemos nosotros, porque ella es vida, porque ella es espíritu y porque ella es vida. Es la vida del creyente, la palabra del Señor. El Señor nos ha mandado el Espíritu Santo para que podamos nosotros comunicarnos en un solo espíritu y podamos hacer la obra, porque acá al principio estaban haciendo una obra inmensa, pero era porque se comunicaban y hablaban la misma lengua. Nosotros, si queremos hacer la obra del Señor, también debemos hablar una sola lengua y debemos estar en un mismo espíritu, unificados, no unos para allá, otros para acá. Debemos unirnos. El Señor nos ha dado esta maravillosa oportunidad de hablar una lengua, la lengua del Espíritu Santo. Y esa lengua, usted puede hablar en inglés, en otro lado, pero la palabra del Señor es la misma. Es la misma. Ahora Satanás quiere replicar la obra del Señor y del Espíritu Santo. Él también busca unificar las lenguas. ¿Para qué? Para hacer un solo gobierno que Él pueda gobernar. La palabra en Apocalipsis me dice que todo aquel que no quiera adorarle, lo van a matar. Porque Él quiere unificar, quiere tener solo un gobierno, el cual sea Él el que mande, sea Él el que reine. ¿Y cómo lo hace? A través de la tecnología. Hoy en día, a través de la tecnología, yo puedo ir y puedo comprar en China. Y no importa que no hable chino, porque a través de la tecnología me traduce y le traduce a ellos también. Hay un lenguaje, ¿se dan cuenta? Que Satanás es imitador, y él quiere volver a esto, una sola lengua. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos. Pero sabemos que el Señor es el que va a cumplir todos los propósitos. Se le va a dar un tiempo a Satanás para obrar, pero solamente un tiempo. Y nosotros debemos estar preparados para estos últimos tiempos. Debemos estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? A través de esto, de la palabra de Dios. Debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ella obre en mi corazón. Para que ella obre en mi vida. Para que podamos unirnos y unificarnos. Para que podamos orar y el Señor nos escuche. Para que pueda fortalecerse nuestra vida espiritual. Nosotros debemos hacer una obra que es ir y evangelizar al mundo. Ir y llevar esta palabra, única palabra, porque son muchos libros, pero es una la palabra del Señor. Son más de 40 autores los que escribieron acá, pero es una la Biblia, una es la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo a cada uno le dio para que pudiera escribir a través del tiempo esta maravillosa palabra, la cual hoy en día es predicada. Pero para que sea predicada nos necesita a nosotros. Nosotros debemos ponernos en las manos del Señor y obedecer esta palabra cuando se nos predica, cuando se nos dice que debemos llevar el Evangelio al mundo. Debemos obedecer. Tenemos que tener un corazón que obedezca a la palabra. Debemos ser cristianos de corazón. El Señor nos ayude y nos haga entender, porque a veces tampoco entendemos. Porque esta palabra se entiende a través del Espíritu Santo del Señor. Y nuestro entendimiento va a ir en aumento, como la aurora. Mientras más leamos, mientras más busquemos al Señor, nuestro entendimiento va a ser aumentado. Y cuando necesitemos hablar de esta palabra, el Señor nos va a dar. El Señor nos va a guiar, nos va a decir cómo hablar.
que el Señor nos va a dar de ese idioma que Él nos ha dado a nosotros, para que podamos trabajar, para que podamos engrandecer la obra del Señor, porque eso a Él le agrada, no la obra de un hombre, la obra de otro hombre, la obra del Señor. Yo no puedo trabajar para enaltecerme a mí misma, no puedo trabajar para enaltecer a los pastores, no puedo trabajar para enaltecer la misión. Debemos trabajar para enaltecer a nuestro Dios, porque toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza le pertenece a Él. Y el Señor en estos tiempos no nos ha dejado, así como esa luz alumbró en ese pueblo que Él eligió, hoy en día nos ha elegido a todos nosotros para poner su Espíritu Santo en nuestras vidas. Imagínense, hermanos, qué hermoso, qué privilegio más grande, porque en el Antiguo Testamento Dios solamente ponía su Espíritu en aquellos que quería Él usar. Él ponía su Santo Espíritu, pero hoy en día el Señor nos ha dado el Santo Espíritu a todos nosotros, a todos sus hijos. Él dice que mora en nosotros, su Santo Espíritu mora en nosotros y nos enseña toda verdad y nos lleva a toda justicia. Entonces, qué maravilloso esto, y esto cómo lo podemos aprender por medio de su palabra, la única lengua que debemos hoy en día hablar y someternos. A veces nos preguntamos por qué este mundo está tan malo, cada día aprendemos las noticias y está muy malo. Pero la gente se dice, ¿cómo Dios permite estas cosas? ¿Cómo Dios permite? Pero es el hombre que ha sacado a Dios de su vida. Es el hombre, ha sacado a Dios de su vida como del principio. No han querido a Dios como su Dios. Han querido ser sus propios dioses. Y cuando pasa algo malo, quieren culpar a Dios. Y no es así. El hombre es malo porque está bajo la influencia de huestes de maldad, de huestes celestiales. ¿Se da cuenta lo que quiere decir eso? Quiere decir que este mundo está rodeado de huestes de maldad. Rodeado. Hay un mundo espiritual que a veces nosotros no percibimos y nos olvidamos. Este mundo está rodeado de maldad. Porque a Satanás está ahí acechando, buscando a quien devorar. Y nosotros a veces caminamos descuidados, nos damos todo el tiempo para relajarnos y no buscar al Señor. Y nos olvidamos de esta realidad porque es una realidad espiritual. Por eso que la gente es tan mala, porque han engrosado sus corazones, los han endurecido y han quedado expuestos a estas potestades. Por eso que matan, por eso que roban, por eso que hay tanta maldad, hermanos. Y por eso que nosotros debemos cuidarnos y no despreocuparnos, porque no solamente anda el COVID matando gente, Satanás, el diablo también, anda acechando y buscando a quien devorar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos al Señor y a su Santo Espíritu, y que Él ponga en nosotros cada día el querer como el hacer, que Él nos fortalezca, como cristianos, porque a veces somos débiles, somos cobardes, pero el Señor es que nos da la valentía para hablar de su palabra, para buscarle, para poder orar por nuestros hijos. No debemos olvidarnos de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, como lo hacía nuestro hermano al principio. Es importante que no nos olvidemos de orar para que el Señor nos proteja y estemos bajo su mano cariñosa y estemos bajo su protección.